estamos en comunicación con José Luis Esper, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Esper, Elizabeth Pejer y equipo, aquí los saludamos en Radio Rivadavia, al lado P. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día. Gran saludo para ustedes, la producción de los oyentes, y en particular para el señor Eduardo Paladini, que se nos recupere pronto. Sí. Eduardo no vino hoy. Yo estoy a media máquina también sí, con mi gripe. Te veo ahí con vocecita medio de corneta. Pero bueno, sabrás disculparlo, José. Por favor. En principio hablábamos recién de esta definición respecto de Martín Menem en la Cámara de Diputados. Quería un poco tener tu impresión sobre eso y lo que puede costar también un poco al presidente generar consensos legislativos, ¿no? Bueno, a ver, sobre la propuesta que el presidente electo ha hecho de que Martín Menem presida la Cámara de Diputados, me parece bien, me parece una persona idónea, muy buena persona es Martín Menem. A partir de ahora la cosa crítica, como ya se ha dicho mucho, yo lo he enfatizado muchísimo, porque mi coincidencia en particular como Avanza Libertad, como liberal, sí, que retomó esta posta en el 2019 con mi candidatura presidencial, con las propuestas de mi ley, seguramente van a ser enormes, ¿no? Somos liberales los dos. Uh-huh. El tema es que hay que empujar esto en un Congreso donde no necesariamente el consenso es tan liberal. Si bien ha habido una masa crítica de votos, hay un mandato popular para hacer estas cosas, como fue la elección general, donde Milei saca 30%. Sí. Yo creo que hay que construir mucho músculo político. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me parece crítico. Y creo que ahí Guillermo Franco está trabajando muy bien. Ahora vamos a ver si se logra. La verdad que no podría aventurarte cómo va a terminar esto. Va a depender todo de qué manden, cómo lo manden. En mi caso es mucho más fácil que para el resto de los diputados. Hay un montón de cosas que lo voto seguramente a esto. Habrá algunas cosas de matiz, pero hay un montón de cosas que yo estoy a favor, obviamente. Si hace 35 años que digo lo mismo de lo que hay que hacer en Argentina y no vas a cambiar en el ahora. 2019... Claro, obvio. A ver, yo no voy a cambiar porque haya perdido una elección, de ninguna manera. Yo me metí en política solo para tratar de que Argentina sea un país mejor para los argentinos. No me metí para la chicana de la política berreta, no, de ninguna manera. Ojalá que le vaya bárbaro a Javier. El otro día nos encontramos en la Cámara, sí. Ese videíto que anda dando vuelta, sí. Nos abrazamos, le decía lo mejor por el país, por las ideas liberales. Él me recordó siempre desde que nos conocemos que él quería ser como yo, con pelo y malas palabras. Y cuando estuvimos juntos en Avanza Libertad, él me decía, y tuvo un gran acierto ahí, que él intuía que las ideas de la libertad que habían empezado despacito en 2019 o retomado, no porque no fui ni el primero ni el último liberal, habían retomado el camino en democracia en el 19, iban a explotar algún día. Y bueno, explotó de la mano de él y me alegro por él y ojalá que le vaya bárbaro. ¿Vos crees que si se hubiera definido un acuerdo más amplio en el sentido, no sé, por ejemplo, en el que se barajó tanto el nombre de Cristian Ritondo, incluso un entendimiento con algún sector del peronismo no kirchnerista, como el caso de Randazzo, hubiera sido mejor para este trámite que ahora debe enfrentar Milei en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados? Mira, vuelvo a repetir, yo creo que la elección del presidente electo de Martín Menem me parece una muy buena elección. Yo sí lo que he dicho, y lo voy a volver a repetir, ratifico lo que he dicho, que me parecía mejor, y esto no es una crítica a Martín Menem, que a diferencia de la tradición que es el oficialismo, es el que decide el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, dado que esta es una elección muy particular, donde hay un presidente que gana con la necesidad de construir tanto músculo político, porque gana sin intendentes, sin gobernadores, con pocos diputados y con pocos senadores, que aquella minoría que en la Cámara de Diputados le pudiera garantizar un fluido trámite de su proyecto fuera la que presidiera la Cámara. Por eso yo prefería Juntos por el Cambio presidiendo la Cámara y en particular Cristian Ritondo, pero bueno, tampoco es que porque no haya salido así ahora Juntos por el Cambio se le va a dar vuelta a Milei de ninguna manera. En mi caso en particular, no, y no creo que Juntos por el Cambio haga lo mismo. La idea es
ayudarlo al presidente para que encamine la cosa. Juntos por el Cambio tiene muy claro que la gente la está pasando muy mal y que hay que pensar en los cambios que Argentina debería haber empezado a hacer hace demasiado tiempo, y por no hacerlos estamos como estamos, ¿no? Ujú. Por lo tanto, alguien tiene que empujar esto, y me alegro mucho que sea Javier Milei el que lo haga, y desde el Congreso va a contar con todo mi apoyo y seguramente con gran parte Juntos por el Cambio. Ahora, después habrá que ver ley por ley, digamos, Claro. ¿no? Cuando uno dice una reforma laboral, está todo muy bien, pero bueno, hay que ver qué se quiere reformar de las leyes laborales. Yo, por Ujú. ejemplo, tengo muy claro que hay que dar libertad de elección, o sea, democracia sindical, terminar con el unicato, hay que descentralizar totalmente la negociación colectiva, hay que terminar con el formulario 931, los aportes a los sindicatos tienen que ser voluntarios y no en los hechos compulsivos como Compulsivo, hoy. claro. Y Ujú. hay un tema del cual no se habla, que creo que hay que hablarlo, que es el artículo 75.1 de la Constitución Nacional, que dice que el Congreso es el que fije los aranceles de importación y los derechos de exportación. Argentina tiene que recuperar el rol del Congreso, que es donde está representado el pueblo y las provincias. Tiene que volver a empoderarse el Congreso y dejar de ser una escribanía. Por lo tanto, yo quiero que se discuta todo de manera abierta en el Congreso, en lo posible sin delegación de facultades y en lo posible proyecto por proyecto, para que sea sólido lo que salga de ahí, no los empujones. Ujú. José, hay en sectores, los sectores más cercanos a Milei, se habla de que están trabajando en una especie de ley ómnibus que incluiría varias reformas, o sea, el aspecto laboral, el aspecto fiscal, de reforma del Estado, de regulaciones y demás. ¿A vos te parece mejor un esquema así de una gran ley que abarque todos esos puntos, todas esas cuestiones, o te parecería mejor una sola ley por cada uno de los puntos? A ver, yo esto te lo voy a contestar pensando en cómo está el clima político, o cómo yo lo percibo. A lo mejor estoy Sí, sí, te equivocado, lo como estoy creo que preguntando no. desde ese lugar, ¿no? Del clima ¿Cómo político. percibo yo el clima político dentro de la Cámara? No pensando en lo que a mí me gustaría, sino pensando en lo que más le conviene a la presidencia de Milei. Me parece que no está el Congreso para leyes ómnibus, salvo que una ley ómnibus permita meterse bien adentro y reformar todo lo que mande el Congreso, el Ejecutivo, si es necesario, como si se trataran leyes separadas, ¿no? Me Ujú. parece a mí mejor tratar ley por ley, pero por cómo veo el clima en el Congreso, ¿no? Acá no es que el presidente ganó por una mayoría abrumadora, porque lo que se sacó en el balotaje no es representativo. No, no, No por es supuesto. Cristina ganando en 2011, si no me equivoco, con 54% en la primera vuelta. Esto fue 56 en el balotaje. Acá Milei gana con el 30% de los votos. Uno podrá decir, porque es la primera vuelta, que el 70% restante medio como que, o la mitad votó contra el kirchnerismo, sumando los votos de Patricia Bull. Pero me parece que la ciudadanía le ha dado un voto de confianza a alguien que viene de afuera de la política y que propone cosas diferentes. Pero no sé si eso ya permite fácil tratamiento de leyes ómnibus para ir para adelante. Digo, pensando en lo mejor para los proyectos que manden mi ley, ¿no? A mí me encantaría una ley ómnibus, pero no es lo que a mí me encanta, sino es Lo lo que posible. es más probable que funcione en el Congreso. Me parece que es mucho más probable que se avance ley por ley que una ley ómnibus. José Luis, buenos días. Hernán Claus lo saluda. Hola, Y hola, ¿qué tal? hay una gran incertidumbre en la calle, en la gente, con qué va a pasar a partir del 10 de diciembre. Gente que viene golpeada por todos estos últimos 4 años de gobierno, en el cual la Argentina siempre estuvo con una gran inflación. ¿Cuál es el mensaje que hay que darle al pueblo argentino de cara a lo que viene? Bueno, me parece que el presidente ya lo ha dicho, él va a ser muy realista con lo que ha heredado para que la gente sepa lo que va a costar salir de ahí. A ver, yo se lo digo desde mí, no tengo ninguna autoridad para decir al presidente lo que tiene que decir, pero yo se lo digo desde mí. Argentina, si uno toma los últimos 60 años, exactamente son 56, pero digo 60 para redondear nada más. Desde Frondizi para acá ha tenido 7 crisis, lo cual da un promedio de una crisis cada 8 años en Argentina en los últimos 60. Una crisis cada 8 años, pero las crisis esas no han sido pequeñas crisis. Estamos hablando de un Rodrigazo, Sí, estamos hablando de una hiperinflación,
Sí. Estamos hablando de la peor crisis de toda la historia argentina, como fue 2001-2002. Estamos hablando de crisis homéricas que han ocurrido en Argentina. Motivo por el cual Argentina termina siendo un país miserable. Ahora, hay causas muy claras por el cual Argentina termina siendo un país casi miserable, y esas causas hay que atacarlas, no solo porque son causales de esa decadencia tremenda, pues son cosas elementales en las cuales nos equivocamos. Como son tan elementales, por eso que provocan tantos incendios y tan graves. O sea, Argentina no es que viola una pequeña ley, viola la ley de gravedad, por eso se la pone de sombrero cada 8 años. Entonces Argentina tiene que dejar de violar la ley de gravedad. Por ejemplo, yo creo que el presidente tiene que ir, Argentina, no el presidente, Argentina tiene que ir y tirar a la basura el primer día la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial, que ha hecho que todos los argentinos terminemos pagando todo carísimo y de mala calidad. ¿Qué es esto que acá hay una élite empresaria que no quiere competir con el mundo? O Federer sería quien es sin competir, o Messi sería quien es sin competir, o Tiger Woods sería quien es sin competir. Serían todavía jugando en el club de barrio de su casa. La otra cosa, mire, el Estado no es una agencia de empleo, ni es una agencia de subsidio, ni es una empresa. El Estado está para devolverle a la gente los impuestos que la gente paga. A ver si se entiende esto. ¿Cómo le tiene que devolver el Estado los impuestos que paga la gente? Bajo la forma de bienes públicos, que son bienes que los privados no se pueden dar a sí mismos de manera eficiente. La seguridad, las Fuerzas Armadas, la diplomacia, la justicia, la salud básica y la educación básica, como nos enseñó Sarmiento. Ahora, salvo esas 6 cosas, que solo las puede proveer el Estado de manera eficiente, el resto lo tiene que hacer el sector privado. Entonces, cuando le sacamos plata a la gente a través de los impuestos, gente que gastaría esa plata en cosas que le gustan más que pagar impuestos, el político se la tiene que devolver a la plata, no puede metérsela en el bolsillo y usarla para ñoquis, usarla para ventajitas políticas, para punteros políticos, para tener agencias de empleo, agencias de comunicación, un INCA. No, todas esas cosas no tienen que existir, porque repito, los impuestos es plata que la gente, el Estado le saca de manera compulsiva, por lo tanto se lo tiene que volver bien. Otra, Argentina tiene que tener sindicalistas, no sindigarcas. ¿Cómo vamos a tener sindicalistas que no quieren cambiar las leyes laborales cuando la mitad de los trabajadores trabaja precarizado completamente en negro? Se tiene que terminar la puerta giratoria. Para el delincuente es cárcel o bala, no es la puerta giratoria. Será bala de goma, bala taser, bala pimienta o bala en serio. Pero no puede ser puerta giratoria, porque si no terminamos como hoy, con los inocentes viviendo encerrados en su casa, con 3 cerraduras, candado y rejas a veces, como si fueran delincuentes. Y luego la educación. Basta el lenguaje inclusivo y démosle matemática, lengua y buena historia a los chicos para que sirvan para estar en el mundo. Entonces, son cosas elementales las que tenemos que hacer. Si vamos por ahí, le va a ir bien a Milei y le va a ir bien al país. Ojalá que agarre por ahí. José Ojalá. Luis, Adriana Santagati te saluda, ¿cómo estás? Vos ¿Qué estás tal? planteando que hay que hacer un cambio drástico, radical, profundo, pero otro de los temores es el costo social que va a tener ese cambio y las consecuencias que pueda traer. Este temor de que, bueno, que va a ser un año con mucha protesta social, con mucha movilización en la calle. ¿Cómo imaginás ese escenario y cuál va a ser o crees que va a ser la política al respecto de un eventual reclamo social fuerte? Mirá, lamentablemente no te puedo contestar con mucha propiedad la pregunta porque no estoy en el gobierno, pero yo lo que creo es que cuanto más ajuste la política, menos costo social va a haber. Ahora, si después los piquetes, los CGT quiere transformar a la Argentina en un pandemonio, eso es otra cosa, porque ya veo que creo que hayan anunciado un paro, una marcha el 11 de diciembre sin saber qué es lo que va a anunciar el presidente, creo de la CTA o de ATE. Bueno, esos delirios, ¿qué crees que te diga? Yo no tengo ninguna capacidad para pronosticarlo. O sea, si ATE la quiere pudrir el primer día sin siquiera saber qué es lo que va a anunciar el presidente, me parece deleznable, miserable, pero bueno, eso es imposible de prever. Ahora, la política tiene definición, o sea, cuando se dice costo de la política, parece ser que uno está hablando del sexo de los ángeles. No, Sí. Costo de la política significa cortar cosas que solamente son un kiosquito para la política, no son cosas que el Estado le da a la gente. Por ejemplo, cuando uno mira el crecimiento del empleo público,
en provincias y municipios el empleo público ha crecido 500.000 personas más en los últimos 20 años respecto a lo que creció la población en Argentina. Y yo no veo mejores servicios en las provincias y municipios. Por lo tanto, ahí tenés 500.000 ñoquis que hay que echarlo porque son un robo para los ingresos de los empleados públicos buenos, como docentes, gendarmes, policía, maestros, y son un robo para el contribuyente. Entonces la política que usa esos 500.000 ñoquis para pegar carteles en campaña, para hacer punteros, para mandarlo a los barrios populares, ese tipo que ponerlo en la calle. Ahora, vos tenés que hablar con los gobernadores para que ellos los pongan en la calle, porque el presidente podrá cortar las transferencias discrecionales a provincias, que hay que hacerlo. Pero después, cuando se da vuelta, tiene que tener la seguridad que el gobernador va a estar pagando el costo político de no tener esas transferencias corrientes. Eso es gasto de la política, por ejemplo. Otro gasto de la política es el déficit de las empresas públicas. ¿Cuál es el argumento de que las empresas públicas tengan déficit? ¿Por qué van a tener déficit? Otro gasto de la política. La plata que los delincuentes de las organizaciones sociales se llevan cuando están traficando con los planes sociales. Los planes sociales tienen que ir directamente al beneficiario del plan. Sí, como pasa con la condicionado UH. en el tiempo, Como pasa claro, con la... condicionado en el tiempo y contra alguna actividad, pero que haya mafias corruptas que intermedian planes, eso no puede ser. Y yo te diría, reducir la cantidad de ministerios a nivel nacional de 18 a 9 también hay que hacerlo. Eso es todo costo de la política. Ahora, después hay una parte que lamentablemente lo van a tener que pagar los justos, que son las tarifas de la energía y el transporte, que tienen que quedar reducidas al mínimo a casos muy, muy especiales o a sectores muy especiales, pero como concepto, por la energía y por el transporte hay que pagar lo que vale el transporte y la energía, si no, que joda. Sí, bueno, son todas medidas que seguramente también van a generar, esto de... Bueno, vos mismo bien, mencionabas lo del paro. Claro, acá lo que hay que aclarar, y hay que ser enfático, y creo que todos tenemos una tarea muy importante para realizar, inclusive ustedes, de evangelización, que acá lo peor que podemos hacer es no cambiar. A ver, Argentina hace 6 décadas, 60 años, que yo les comenté antes, que ha tenido 8 crisis, 7 en promedio, 7 pero en total, y tienen todas la misma causa. El Banco Central que emite puncha plata, se genera inflación, o el sector público se endeuda mucho y no puede pagar la deuda, o las leyes laborales ahuyentan al comerciante que quiere contratar a alguien, o una Argentina que no comercia con el mundo, entonces vos te querés comprar un calzón acá en Argentina y parece que te compras un BMW en lugar de un calzón. ¿Qué es esto de que tenemos que proteger así a la industria textil o a los autos? Tenemos los autos más caros del mundo y no son justamente autos de primera gama. Entonces, viste, esas cosas le salen a la gente, porque la gente la plata que gasta al pedo pagando una bombacha como un BMW es plata que la persona no puede usar para comprarse a la larga un changuito más grande para su casa, que no puede comprarse un cinturón mejor, una zapatilla mejor, un auto mejor, un celular mejor. Todas esas cosas pues solo sirven para generarle renta a empresarios inescrupulosos. La paga la pobre gente que no tiene poder de oro. Y de esto hay que hablar. La manera en la cual algunos empresarios se llenan de oro acá, con negocios corporativos, cuando no corruptos, con el Estado, espaldas a la gente que es la que paga todo más caro lo que vale en el mundo. ¿Por qué tenemos que pagar todo más caro lo que vale en el mundo? ¿Por qué? Yo quiero que me expliquen una razón. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Está armado así hace muchos años y seguramente hay muchos intereses que no quieren que eso cambie, ¿no? Si queremos una Argentina diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Si no, vamos a terminar siendo... Mirá que Cuba existe, y Venezuela también existe. Eso está disponible para nosotros si seguimos con el miedo de pagar los costos de hacer el cambio. Que no es un cambio a un lugar desconocido, es al lugar en el cual todos los países donde la gente vive bien están puestos y no se discute. Porque sí, donde vive bien la gente se hacen estas cosas, yo te decía antes, que son de sentido común. ¿A vos te parece razonable que nosotros con la mitad de los trabajadores trabajando en negro, completamente precarizados y sin derecho, no se puedan cambiar las leyes laborales por un conjunto de sindigarcas feudales que no lo aceptan? A mí me parece una locura eso. ¿Qué crees que te diga? Sí, es un tema complejo, pero que hay que trabajarlo seguramente. José Luis Esper, te agradezco muchísimo esta comunicación con Radio placer, Rivadavia y gracias por el aguante con la voz. No, por favor, un placer a ustedes, gran saludo a los oyentes y de nuevo,
gran saludo al gran Paladini, que son los mejores. Que vos no caigas. Dale, José, gracias.